Buenas tardes, aquí muy contentos de recibir al licenciado Rodolfo González Valderrama, posible candidato a la gobernatura del estado por el partido de Morena. Y bueno, aquí bienvenido, me acompaña el licenciado Daniel Rosas y aquí a mi lado se encuentra mi hermano Heriberto Cantú, que aquí vamos a estar haciéndole algunas preguntas de interés para todos ustedes. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Ninfa, muchas gracias. Yo recuerdo que tienen en su despacho de la dirección una carta de Flores Magón. De Flores Magón, era amigo de mi papá. Fíjese nada más, qué maravilla, qué maravilla. Claro, y es una carta que vale y que describe muy bien lo que representa el mañana en la historia de Nuevo Laredo, de Tamaulipas y del país. Por eso es de los periódicos decanos. Y me da mucho gusto que estén, además, cuando están las redes sociales y cuando están todo lo que está avanzando en términos de medios de información, el mañana ahí está. Sigue siendo un referente histórico. Así que felicidades. Pues aproximan las elecciones en Tamaulipas y pues tú eres uno de los que se menciona para candidato por el partido Morena. ¿Cuál será consideras que sea la mejor forma de elegir al próximo candidato, ya que hay muchos y hay muchos procedimientos? Elección por consenso o una encuesta o candidato de unidad. ¿Qué es lo que, sí. es lo que conviene más al partido? Sí, lo que le conviene, los estatutos de Morena en efecto contemplan tres opciones, es consenso, encuesta o una convención de delegados y de representantes. Esta última no se ha aplicado, a pesar de que está considerada en los estatutos, casi no se aplica. La que más se utiliza es la de la encuesta, pero la más conveniente y más para el caso de Tamaulipas sería el consenso. ¿Qué es el candidato de unidad? Que es lo que llaman en otros partidos unidad. Pero acá es el consenso. ¿Por qué el consenso? Porque el consenso viene de un diálogo, viene de un acuerdo. Y producto de ese diálogo y de ese acuerdo surge el consenso. No se impone. ¿Qué beneficio tendría para Tamaulipas en este caso? Bueno, para Morena es la garantía ya de que sea la próxima gubernatura sea por parte del movimiento de Morena. Esa es la garantía. ¿Por qué? Porque Morena tiene a su favor en este momento tres factores muy importantes, tres de los cuatro elementos con los cuales un partido gana. Tiene a su favor un liderazgo nacional, que es el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene también a su favor el bono democrático, la expectativa de la gente a favor de un partido nuevo, de un movimiento que no es exclusivamente partido, es un movimiento de causas sociales y de ciudadanos, que es Morena, que hasta en el nombre mismo trae todo un capital y un beneficio políticos. Y tiene también algo muy importante, la sed de cambio, de un cambio real que están pidiendo las y los ciudadanos de Tamaulipas. ¿Cuál sería el cuarto elemento? El cuarto elemento depende exclusivamente del movimiento de Morena, que es la unidad, para que los otros tres factores hagan su trabajo y junto con la unidad se gane de una manera clara y contundente en el Estado. En el caso de que tú seas el elegido o que no seas el elegido, ¿se apoyarías de igual manera a quien resulte? Por supuesto que sí. Y te comento por qué. En Morena y en los partidos, los movimientos de izquierda, que están formados por mujeres y hombres libres, tenemos el derecho de levantar la mano. Ese es un derecho. Pero ese derecho viene acompañado de una obligación, que una vez que se decida, tenemos que apoyar todos y no buscar ni mucho menos la fractura ni el resquebrajamiento del movimiento, para nada, la desunión, no. Y menos en Tamaulipas, porque la desunión en Morena sería altamente sospechosa. Es decir, estaría beneficiando a alguien, claro. No sería desinteresada, sería una desunión al servicio de alguien.
En la próxima, al próximo gobernador le tocará un congreso de Morena, porque en las pasadas elecciones el congreso pues obtuvo mayoría por el partido Morena. El gobernador actual es conocido que es el PAN, entonces si enfrenta un proceso de desafuero, ¿qué se tendría que hacer en este caso? Sí, Morena ya, y esto es muy importante, tu pregunta, Morena no solamente avanzó a nivel del Congreso, avanzó también a nivel municipal. 6 de los 7 municipios más poblados, más importantes del estado, ya serán gobernados por Morena. Y entonces los alcaldes y el Congreso, que ya son de Morena, tienen desde el primer día que demostrar que el cambio real se está dando y que lo encabeza el movimiento. Entonces, ¿habría un desafuero, un proceso de investigación contra el actual gobernador por parte del próximo gobierno? Bueno, por supuesto, eso es algo que tiene el Congreso actual, no el actual, sino el que va a asumir. La próxima legislatura, que será de mayoría de Morena, tiene que resolver ya ese tema, está en su ámbito. El fuero tiene que no solamente dejar claramente establecido que las decisiones del Congreso Federal son superiores que las de un Congreso local, porque es el principio de la federación, sino que también tiene que dar un paso más. El próximo Congreso estatal lo puede hacer porque tiene la mayoría, en el sentido de quitar el fuero para los casos donde hay delitos penales graves, porque el fuero no se hizo para la impunidad, se hizo para la inmunidad ideológica, la inmunidad política, para que puedas tú libremente expresar tus ideas y no seas perseguido. Pero no se hizo para robar, no se hizo tampoco para proteger a la delincuencia. No, el fuero no es para eso. Entonces tiene que precisar, lo puede hacer el próximo Congreso, que en caso de delitos graves, el fuero no procede ni a nivel de gobernador, ni a nivel de alcaldes, ni a nivel de diputados locales. ¿Qué es lo que debería hacer el gobernador actualmente? ¿Pedir ya salir por su cuenta propia? Bueno, eso es lo que debió haberse hecho, pero una interpretación muy sui generis de la Suprema Corte de Justicia, de un ministro, es lo que detuvo ese procedimiento. Ya en 2 ocasiones anteriores, la Suprema Corte, en sus tesis jurisprudenciales, había establecido la superioridad de las decisiones del Congreso Federal sobre las del Congreso local. Y lo único que establecía es que un Congreso local, dice, homologara, utilizara el criterio de homologación. ¿Y qué significa homologación? Hacer lo mismo que. Homologar significa en sentido estricto eso, homologar, hacer lo mismo que. O sea, si el Congreso Federal te dice procede el desafuero, tú tienes que homologar, hacer lo mismo que el Congreso Federal. Pero acá dijeron, no, homologar es que déjame a mí y yo interpreto si hizo bien el Congreso Federal o no. Eso ya no. Si tú fueras electo gobernador, ¿qué harías en el caso de Cabeza de Vaca? Bueno, ya para entonces no estaría en el poder y ya para entonces debe proceder que se investigue y que se le procese por los cargos que se le están haciendo. ¿Pero investigarías tú la administración? Yo lo único que pediría es que se aplicara, porque la investigación ya está hecha, ya la validó el Congreso, la Cámara de Diputados, ya la validó, y entonces lo único, incluso hasta en eso, el ministro que elaboró su propuesta dice, bueno, ahorita mientras esté como gobernador no se puede procesar, pero una vez que ya no lo sea, ya pueden ir por él todas las policías que quieran y todos los jueces, ¿verdad? Una vez que concluya su mandato. Entonces, en ese sentido, yo lo que haría es que se aplique la ley. Los expertos dicen de que la corrupción no se puede dar si no hay un sistema, si no hay algo que lo envuelva y algo que lo proteja. Claro. En este caso, Tamaulipas tiene los niveles más altos de impunidad, pero al mismo tiempo tiene un gobernador acusado
y hay una red que se supone que es la que lo protege y a la que lo involucran. No es solo el gobernador, debe haber funcionarios en este nivel, sí. debe haber diputados que han formado parte de esta red. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Y qué hay que hacer para limpiar esto? Sí, yo te diría que no solamente es un gobernador, desafortunadamente Tamaulipas es el único estado de la federación, de las 32 entidades federativas, que tiene 3 gobernadores de 2 partidos diferentes acusados de los mismos delitos. O sea, eso no lo tiene ninguna otra entidad en el país. Entonces, 2 de ellos están compurgando su pena en la cárcel y el tercero está ahorita pues, protegido por una interpretación que se hizo del fuero. Para evitar que yo sea el 4º gobernador acusado de los mismos delitos de mis antecesores, yo lo que propongo, entre otras cosas, son, primero, eliminar el fuero. Si yo incurro en un delito grave, no me voy a amparar, ni me debo de excusar ni escudar en el fuero. Yo tengo que ir como un ciudadano más a rendir cuentas. Los gobernadores no deben tener un privilegio. No, es correcto. Como los ciudadanos comunes. Así es. Es más, si me paso el alto, me deben de parar y extender mi multa e irla a pagar. Y si cometo algo más grave, tengo que comparecer ante la ley. Pero de esa manera también podrían fabricarte un delito y así hacer que un gobernante comprometido con su pueblo pueda ser víctima de una persecución falsa con argumentos falaces y que te puedan quitarlo del poder. Sí. O sea, por eso el fuero también tiene sentido, ¿no? Es correcto. El fuero tiene un sentido, por eso yo decía al inicio, hay que quedarse con el fuero en su sentido original, que es para proteger la función pública o para expresar libremente tus ideas o inclusive también para formar libremente alguna asociación, ¿verdad? Y el fuero así nació, de hecho, así nació en Inglaterra para proteger a los integrantes especialmente a un legislador, a un lord que estaba investigando los excesos del rey de Inglaterra, excesos en sus gastos, excesos en corrupción, en fin. ¿Y qué hizo el rey? Pues llevarlo a la cárcel, ¿verdad? No, y precisamente para evitar eso se crea en Inglaterra el fuero, ¿verdad? Que te da inmunidad procesal, pero ya con el uso del tiempo y el desgaste y los desvíos, la inmunidad se convirtió en impunidad. Yo te diría que para el caso son 17 delitos graves los que están contemplados en el Código Penal Federal. Si el próximo gobernador incurre en alguno de esos 17 delitos, ahí no debe proceder el fuero. Y debe tener, por supuesto, su derecho a defenderse, su garantía de audiencia, el derecho al debido proceso. Pero entonces, que se separe en ese tiempo, y sí pedir que sea un juicio rápido, ¿verdad? Y si resulta absuelto, que regrese al ejercicio de su cargo, de su encargo, ¿verdad? Pero no escudarse ni defenderse en ese sentido. Por otra parte es que Morena va muy aventajado en el ánimo de los electores, de los ciudadanos, y parece que esta carrera por la candidatura, donde hay diversos precandidatos, pues va a definir al próximo gobernador de Tamaulipas. Es evidente que el resto de los partidos están muy lejos del ánimo de los electores. Hay alrededor de 20 puntos de diferencia, parece un triunfo claro de Morena en el próximo año. Y ante esto, pues la unidad del partido, de la que ya hablaste, de las 3 formas, ¿tú por cuál te inclinas para que se resuelva la candidatura y que no haya una fractura o una desunión dentro del movimiento? Yo me inclino por el consenso, como primera opción.
¿Qué implica el consenso? El consenso es que dialoguemos todos los que hemos levantado la mano, que lleguemos a un acuerdo y además algo muy importante, más antes que definir el nombre, el hombre o la mujer, antes de eso, hay que definir el programa. Hay que tener un programa de transformación para Tamaulipas. Quien sea, que se ajuste a ese programa. Un programa mínimo de compromisos para que la cuarta transformación llegue y pase por Tamaulipas. Y tiene que ver con el combate a la corrupción, en primerísimo lugar. Tiene que ver con garantizar la seguridad jurídica y seguridad para las personas y sus bienes. Tiene que ver también con el desarrollo social, los programas sociales, para que se amplíen, lleguen al mayor número de la población. No se le puede dejar todo a la federación. El gobierno del Estado tiene también que contribuir a los programas sociales. Tiene que ver con la educación, con promover una educación de calidad, sobre todo a nivel superior, y tiene que ver con la salud. O sea, por lo menos un programa de compromisos para quien resulte mujer u hombre, se ajusten y se apeguen a ese programa. En cuanto a las desapariciones en Tamaulipas, los feminicidios, que está entre los estados de mayor violencia es correcto. Hay en toda la República Mexicana. Es correcto. El gobernador había quedado de que traía varios programas y a resolver esto y a resolver lo otro, y a la hora de contar resulta que es infame lo que ha estado ocurriendo con los tamaulipecas y tamaulipecos. Sí. ¿Hay algún programa, algún proyecto? Sí, por supuesto. Sobre todo creo que hay una sed de justicia de parte de todos nosotros. Correcto, sí. Hay un tema en materia de justicia, hay mucho que hacer, sobre todo en materia de justicia. Así como hablábamos, Tamaulipas tiene muchas cosas buenas, pero entre los prietitos del arroz que hay que quitar está el tema de la corrupción política. Claro. Está el tema de las desapariciones forzadas y de la violencia que se vive en el estado de Tamaulipas. Está entre los primeros 3 estados con mayor número de desapariciones forzadas, con mayor número de fosas clandestinas, y eso no puede ser para un estado como Tamaulipas. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? La actual Fiscalía General de Justicia del estado hay que convertirla en una Fiscalía de Derechos Humanos. Fiscalía de Derechos Humanos y Procuración de Justicia. Que la gente, incluso los ciudadanos, se sientan confiados de poder ir a denunciar y de poder estar en la fiscalía y no sientan el miedo, que digan, no, ya fui víctima acá de la delincuencia, si entro ahí, quién sabe cómo me vaya, ¿no? Me van a revictimizar. Entonces hay que crear una Fiscalía de Derechos Humanos que tenga precisamente el tema de atender a la búsqueda de personas desaparecidas, con un área exclusivamente dedicada a eso, con los estándares con los que se está buscando en otras partes del mundo a las personas desaparecidas, que atienda los feminicidios y que atienda también los juvenicidios. Las mayores víctimas de la violencia que se vive en Tamaulipas son jóvenes que merecen otro destino que el de una fosa clandestina o el de terminar en conductas antisociales. O sea, un dato nada más para que tengamos claro, en los últimos 30 años se han creado más cárceles en Tamaulipas que universidades. O sea, y los jóvenes no deben, su destino no es la cárcel, su destino es la universidad, es prepararse. Hay una desconfianza incluso entre las mismas autoridades que tienen el poder de tanto de impartir la ley como de aplicar la ley. Por una parte son los jueces, pero otra parte son los policías y los grupos policíacos en Tamaulipas, GOPES particularmente. Correcto. El tema de la inseguridad hay que atenderlo
por lo menos en dos pistas. Por un lado, los órganos de seguridad, la policía, y por otro, los jueces, el Ministerio Público y lo que es la Procuración de Justicia. O sea, es seguridad más Procuración de Justicia. Bueno, y en ese sentido, a nivel de la primera pista, que son los cuerpos policiales, hay mucho por hacer. Ahorita si te roban aquí en tu casa, de entrada hay muchas denuncias, pero por ejemplo, o sea, hay un error estructural ya desde la concepción de cómo se crearon las policías. Si a ti en tu casa ahorita te roban el coche o se meten a robarte algo, lo que le llaman justicia cotidiana, no hay a quien acudir. No van. No va, de entrada dice la policía estatal, no, yo estoy para atender otro tipo de delitos, tu delito es menor. O si vas con los GOPES, quién sabe si salgas vivo, ¿no? Entonces, hay que hacer una policía de proximidad ciudadana. Los GOPES no funcionan. Hasta ahora, los GOPES de entrada no tienen ni un sustento constitucional. Yo ya busqué el decreto que crea los GOPES, no hay ningún decreto. O sea, de entrada es anticonstitucional y además antijurídico. O sea, fue una creación por mis pistolas, ¿no? No hay sustento. Ya de entrada, desde ahí, ya está mal. Que también han sido acusados de muchas violaciones de derechos humanos. Claro. La policía de cabeza de vaca terminó siendo una policía anticiudadana. Totalmente, porque terminaron criminalizando a los ciudadanos. Es el cuerpo policial que más denuncias tiene de violación de derechos humanos en todo el país. En todo el país. Es también un cuerpo policial que tiene denuncias internacionales. Guatemala por el tema de Camargo, preparó una denuncia internacional por crímenes de lesa humanidad. O sea, yo no le veo dónde es lo positivo y para quién, ¿verdad? Entonces hay que empezar por desaparecerla. Y tú propones una policía de proximidad, ¿qué es? ¿Cómo funcionaría? Sí, es preventiva, es una policía evaluable por la ciudadanía, los ciudadanos, los vecinos conocen a la policía y la policía sabe quién vive ahí, ¿verdad? Y están preventivamente, no esperan a que se cometa el delito, ¿verdad? Y ha funcionado en muchas partes, y ha bajado la conflictividad y la inseguridad. Entonces hay que buscar ese tema.